Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más, un programa más aquí a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás, Amelia? Buenas tardes. Nos traes en esta ocasión un matemático, ahora nos cuentas cuál es su origen, seguro que de ascendencia judía, y de nombre Karl Wilhelm Borchardt. Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático alemán que destaca por sus contribuciones en análisis y, bueno, llegado el momento, toma el relevo editorial de la revista Creel, que es una de las revistas más importantes de las matemáticas a día de hoy y también en su momento, y además pionera en el sentido de que no estaba unida necesariamente a una universidad ni a un instituto, sino que iba un poco por libre, podríamos decir. Hablando de la infancia de Karl, pues él vive entre 1817 y 1880 y nace en el seno de una familia judía en Berlín. Su familia, su padre, eran comerciantes y tenían una fortuna decente y pueden permitirse pagarle una serie de tutores privados que le dieron una base sólida de conocimiento de matemáticas de cara luego a entrar en la Universidad de Berlín, cosa que hace en 1836. Él allí conoce y se pone a las órdenes de Lejeune Dirichlet, un matemático que lleva a cabo contribuciones notables a diversas ramas de las matemáticas y bueno, estamos hablando de que tiene un maestro con solera, podríamos decir, ¿no? Y cuando llega a 1839 se va a trasladar a Königsberg, donde conoce y estudia a las órdenes de Carl Jacobi, que va a ser otro gran matemático que tiene una salud delicada y por el que Borchardt va a luchar bastante a lo largo de su vida, tanto la de Jacobi como la del propio Karl, y en él va a encontrar un maestro, un mentor. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque Jacobi le va a llevar la tesis que presenta en 1843 sobre ecuaciones diferenciales y a continuación Jacobi decide irse a Italia a ver si mejora un poco de su colapso nervioso. Se especula con que la carga de trabajo que tenía este matemático era tan grande que sufre una crisis de agotamiento mental, deja de hacer matemáticas, deja su puesto de trabajo como profesor en Königsberg y se va a Italia. Tarda varios años en recuperarse y volver a producir contenido matemático y para Jacobi va a ser terrible, por supuesto, pero a Borchardt le brinda una oportunidad extraordinaria de relacionarse con otros matemáticos fuera de Alemania, ya que Karl va a actuar tanto como asistente como secretario desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de cuidador personal, al menos en ciertos aspectos. Por ejemplo, va a reducir el flujo de personas, de matemáticos que quieren visitar a Jacobi. Por supuesto, mantenía al día su correspondencia con otros matemáticos, le hacía de copista, de redactor. Y bueno, aquí aprende Borchardt todo lo necesario y más para ser editor, sobre todo teniendo en cuenta que Karl va a ser la clave para que mucho del trabajo posterior a la crisis que tiene Jacobi vea la luz y fuera reconocido debidamente por la comunidad matemática. Se va a establecer entre ambos una colaboración donde el grueso de las ideas las pone Jacobi y Borchardt las formaliza, las edita, se asegura de que estén correctamente escritas, de que sean rigurosas, es decir, de que no haya ningún agujero lógico por el que se pueda colar algún fallo. Y él lo va a acompañar pues, a Italia, van a Roma, van a Nápoles, y esto beneficia a Karl porque además de estar aprendiendo todo esto, va a ponerse en contacto con otros matemáticos a los que va a ir conociendo por el camino. A Jacobi también, porque sin Borchardt probablemente no hubiera recibido todo el crédito que merecía por las ideas que él desarrolla y ni siquiera está claro que hubiera podido volver a retomar su carrera después del colapso nervioso. Estando en Italia, se reúnen con Dirichlet, con Steiner, antiguos maestros de Borchardt, y al abandonar el país se van a ir a París, donde se enrolan en cursos de análisis. Allí Borchardt va a tomar nota, a petición de Jacobi, del curso que impartía Liouville en funciones doblemente periódicas. Liouville quería que se publicaran, pero Hermite, otro matemático, alega prioridad intelectual sobre algunos de los resultados y al final estas notas no van a ver la luz. Este trabajo, como la tesis de Karl, se pierde, no quedan copias físicas y como
bueno, hace ya tanto tiempo, no se llegó aquello a conservar adecuadamente. Este va a ser uno de los muchos ejemplos de la época pre-internet, en donde la comunicación es considerablemente lenta, el tratamiento de textos va a ser un poco caótico y, bueno, como consecuencia directa, Borchardt lo que va a hacer es desarrollar una faceta de escritor, de autor riguroso, atento a cada detalle y con muy buenas cualidades organizativas, un poco para contrarrestar la situación en la que se encuentra. Para 1848 él va a volver a la Universidad de Berlín y ya va a ocupar un puesto de docente privado. Nos encontramos con que su habilitación va a ser allí, más o menos por esta época, lo que le va a permitir ya acceder con el tiempo a puestos más prestigiosos. Además, en 1855 va a ser nombrado miembro de pleno derecho de la Academia de las Ciencias de Berlín. Y, bueno, lamentablemente a Karl le pasa como a Jacobi, al menos en parte, va a tener problemas serios de salud que le impiden dar clase durante años, y ya en un momento determinado, en 1861, decide renunciar. Aquí es donde entra en juego su capacidad como editor y como gestor. Afortunadamente, en 1856 va a tomar posesión del cargo de editor en la conocida como Krell's Journal, la revista Krell, sustituyendo al propio Krell como editor. Es más, la historia es la siguiente. La revista se llamaba, estrictamente hablando, Revista de Matemáticas Puras y Aplicadas. Y, como decíamos antes, es una de las mayores revistas, mayores, mejores, más longevas, de matemáticas independientes, es decir, que no la edita una universidad, por ejemplo. Entonces la va a fundar August Krell en 1826 y, tras su muerte en el 55, va a ser cuando Karl llegue y sea editor en jefe, entre el 56 y 1880, en la época en la que la revista se va a conocer como Borchardt Journal. Y él va a editar los volúmenes del 57 al 90. Con respecto a la investigación de nuestro matemático, del propio Borchardt, él va a ganar fama, como dicen prácticamente toda su biografía, por la primera publicación que tiene, una ecuación cúbica, el estudio de una ecuación cúbica que permite determinar las perturbaciones seculares de los planetas. Va a ver la luz en 1946 y se trata de una generalización de un resultado obtenido por Kummer en el contexto de la mecánica celeste. Las perturbaciones seculares de los planetas son variaciones lentas y acumulativas de su órbita a lo largo del tiempo, y la ecuación que la estudia se llama ecuación característica o secular y determina la estabilidad del sistema planetario. Entonces, lo que Borchardt va a hacer por medio del uso de determinantes es llegar a deducir una serie de restricciones muy potentes sobre la ecuación característica, que hace que, por ejemplo, que todas sus raíces sean reales. Por tanto, no va a haber oscilaciones muy exageradas, es decir, los planetas no se van a desmadrar y van a salirse de la órbita, con lo que los sistemas son estables a largo plazo, respondiendo a una cuestión pendiente previa. Otro aspecto de la investigación de Karl que tengo mucho interés en destacar va a ser la fórmula de Cayley. La fórmula de Cayley es un resultado de teoría de grafos que dice que si tienes n puntos, el número de árboles diferentes que se pueden construir entre esos n puntos es n elevado a n-2, donde un árbol viene a ser lo siguiente. Mire, si tienen n bolitas, n puntos que deben unir con líneas, conectándolas todos con el mínimo de líneas posible, y no valen círculos, es decir, no puede volver al mismo punto dando una vuelta, pues eso va a ser un árbol. Entonces, un ejemplo sería un mapa de autobuses de una ciudad donde no valen los autobuses circulares. Bueno, pues hay n elevado a n-2 variantes posibles de construcción de ese mapa. Entonces, la fórmula la va a probar originalmente Borchardt por medio de determinantes, y de hecho va a ser él el que la descubre originalmente en 1860. Sin embargo, Cayley va a llegar en 1889 y amplía en una pequeña nota, amplía el resultado original, reconoce aún así la autoría de Borchardt en su nota, pero va a ser el otro matemático, el más joven, el que se lleve el mérito, o más bien el que le ponga el nombre al resultado. Lo cual parece un poco una broma pesada, teniendo en cuenta que una parte significativa del trabajo de Borchardt consiste en la edición de los trabajos de su maestro. Es más, el primer volumen de estos trabajos reunidos de Jacobi va a salir en 1881.
mientras que los trabajos completos del propio Karl, que consisten en 25 textos sobre optimización, teoría de elasticidad, media aritmético-geométrica, los algoritmos de Borchardt y los resultados ya mencionados previamente en solitario con Jacobi o con función elíptica, pues van a salir en el 88. Y digo que es una broma pesada porque una parte importante de la carrera de Karl va a ser precisamente eso, luchar para que los resultados de Jacobi vean la luz y le sean atribuidos a él en vez de a otros matemáticos que estaban trabajando más o menos por aquella época, pero que van a llegar a las mismas conclusiones en épocas posteriores. Por cierto, la colección de Jacobi la va a empezar Borchardt, pero no la acaba. El primer volumen lo editan en 1881 y bueno, Borchardt va a morir en 1880, cerca de Berlín. Así que ese trabajo lo tiene que retomar otro matemático, que va a ser Weierstrass, uno también de los matemáticos más conocidos que hay, íntimo amigo de Karl. Y bueno, esto es un poco de cotilleo, pero quizás sí que fuera también íntimo amigo de la mujer de Borchardt, de Rosa Oppenheim, con quien se casa en 1865. Ya que a día de hoy se especula con que Weierstrass y Rosa tuvieron un hijo muy poco después de la muerte de Karl. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con matemáticas, eso es lo que me llamó la atención cuando estaba investigando sobre este hombre. Otras cosas que también conocemos un poco más serias, pues va a ser que además de miembro de la Academia de Berlín, va a ser miembro de la Academia de las Ciencias de Baviera, de la de Göttingen, que lo admiten en 1864, de la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia y de la Academia Rusa de las Ciencias de San Petersburgo, donde llega su nombramiento en 1879, un año antes de su muerte. Pues muy bien, Amelia. Un programa interesante de este autor, de este matemático, de Karl Wilhelm Borchardt, del que nos has hablado hoy. Aquí en De Cero a Aleph les esperamos como siempre en próximas entregas y te esperamos a ti para una próxima edición. Aquí estaremos.